Conociendo a Dios, 1. La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios que da vida. Para comprenderla correctamente, podemos pensar en el Antiguo Testamento como el cuadro completo, y en el Nuevo Testamento como los subtítulos que acompañan ese cuadro. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo se revela a través del Nuevo. Esto significa que no puede haber Nuevo Testamento sin el Antiguo, ni Antiguo Testamento sin el Nuevo. Solo podemos conocer a Dios por medio de su palabra, la Biblia. Y debemos llegar a conocer a Dios solamente a través de la Biblia. La Biblia es el libro de Dios, que contiene su autorrevelación. Es el único libro inspirado por el Espíritu Santo y tiene autoridad divina. La Biblia enseña de forma clara y suficiente acerca de la salvación. Por eso, la Biblia es absolutamente necesaria para el pueblo de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que está escrito en ella no es producto de la imaginación ni de investigaciones humanas. La Biblia fue escrita durante aproximadamente 1600 años, por cerca de 40 autores distintos, todos inspirados por el Espíritu Santo, Dios mismo, el autor original. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Sí, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por inspiración del Espíritu de Dios. Son la palabra de Dios. La Biblia trata sobre Jesucristo. El personaje principal de la Biblia no es Abraham, ni Moisés, ni David, ni Pedro, ni Pablo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento anuncia la venida del Salvador, y el Nuevo Testamento presenta al Salvador que vino y que vendrá otra vez. Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que de él decían todas las Escrituras. Esto es lo que yo les decía cuando aún estaba con ustedes. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ustedes estudian las Escrituras con diligencia porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús dijo que la Biblia habla de él. Así que la Biblia es una sola historia, desde el comienzo del reino de Dios en la creación, hasta la consumación de ese reino al final. Y el personaje central de esta historia es Jesucristo. Por medio de su primera venida, el reino de Dios fue restaurado. Y con su segunda venida, será completado. La Biblia es la palabra de salvación. Registra la historia de la salvación que Dios cumplió por medio de Jesucristo, su Hijo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia es la palabra de vida. Los creyentes que han sido salvados por la gracia de Jesucristo deben aferrarse a la Biblia, la palabra de Dios, como su propia vida. Tomen en serio todas estas palabras que hoy les declaro. No son palabras sin sentido para ustedes, son su vida. Vayan y preséntense en el templo, y díganle al pueblo todo lo relacionado con esta nueva vida. Porque la Biblia es la palabra de Dios, es vida. Para el pueblo de Dios, vivir por la palabra es estar verdaderamente vivo. Pero no vivir por la palabra es como estar muerto, porque la palabra de Dios es vida. Por eso la Biblia es nuestro alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es absolutamente esencial para el crecimiento espiritual de aquellos que han nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo deben crecer y madurar por medio de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de verdad.
La Biblia proclama que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son verdad. En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios fiel. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia es la palabra viva. La palabra de Dios está viva y activa. Llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y revela los pensamientos y las intenciones que hay en nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es una historia muerta. No es simplemente un relato antiguo sobre Israel. Es una palabra viva, viva hoy y para siempre. No solo hago este pacto con ustedes que están aquí presentes hoy en la presencia del Señor nuestro Dios, sino también con los que no están aquí hoy. La Biblia es un arma para la batalla espiritual. Solo la Biblia puede distinguir la verdad de la mentira y el bien del mal. Es nuestra arma espiritual en la lucha. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando los creyentes se aferran a la palabra de Dios como su vida misma, caminan con Jesucristo, la palabra hecha carne. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos, esto les anunciamos tocante al verbo de vida. Cuando te aferras a la palabra de Dios como si tu vida dependiera de ella. Primero, llegas a conocer la grandeza de Dios y su amor asombroso. Segundo, reconoces cuán rebeldes somos, a pesar de que somos llamados su pueblo. Tercero, entiendes cuán grande es la gracia de Jesucristo, quien abrió un camino para que nosotros, pecadores, estemos unidos a un Dios santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Pero seguimos siendo pecadores. No podemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza. Pero podemos vencerlo mediante la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por tanto, los cristianos deben aferrarse a la Biblia como a su propia vida. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios como nuestra vida. Debemos orar basándonos en la palabra. Debemos obedecer la palabra. Debemos usar la palabra como nuestro estándar para alejarnos del pecado. Y ahora, por la palabra, avanzamos por fe.